Still I can left. Screen shop. Voy a explicar el problema que ustedes copiaron. Bueno, yo creo que ustedes más o menos ya tienen la idea de cómo se puede resolver esta parte del problema. Como estamos trabajando las leyes de Newton, entonces siempre vamos a aplicar la fórmula de la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Siempre tenemos que evaluar si un objeto está en movimiento o no está en movimiento. En este caso, tengo este problema. Un bloque de masa de 2 kilogramos está suspendido de dos cuerdas que forman ángulo de 35 grados y 60 grados. Lo que nos piden es hallar la tensión en las cuerdas. El primer paso sería graficar el cuerpo de diagrama libre. Entonces yo tengo que tener ese análisis de cómo está ese objeto. Parto en dibujar mi plano cartesiano. En este caso vamos a colocar que X positivo y X negativo tenemos Y y menos Y. Me están hablando de un bloque de masa que está suspendido con dos cuerdas. Bueno, entonces, para tener esa analogía más o menos, me están hablando de esto. Aquí está la masa, el bloque. Y esto está suspendido, dice que por dos cuerdas, que está colgado en el techo. Entonces, estas cuerdas sabemos que ejercen o tienen una fuerza de tensión, pero dice que están sujetos o forman un ángulo de 35 grados. Ah, bueno, entonces acá forma un ángulo de 35 grados. Y el otro forma un ángulo de 60 grados. Entonces aquí formaría un ángulo de 60 grados. Ahí está la analogía de cómo está sujeto ese bloque. Entonces vamos a pasarlo en el plano cartesiano para dibujar cuáles son las fuerzas que interactúan en ese objeto. Para comenzar, entonces yo empiezo a situar el bloque en el origen de mi plano cartesiano. Ahí está el objeto, el puntito que usted mira ahí. Ahora, entonces me voy a preguntar o voy a analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre eso. Indispensable siempre va a estar el peso. ¿Y hacia dónde se dirige la fuerza del peso? Para abajo. Que recuerde que eso sí es algo innegable porque está siendo atraído por la fuerza de la gravedad. Entonces yo voy a dibujar esta parte. Aquí estaría el peso. Aquí. Vamos a dibujarlo acá, con una flecha. Este es el peso. ¿Qué más fuerzas actúan? Actúan las tensiones. ¿Hay fuerza normal en este caso? No hay fuerza normal porque nosotros estamos estudiando el bloque y el bloque no está en contacto con otra superficie. Entonces, no hay contacto, por lo tanto, puedo decir que no hay fuerza normal. ¿Hay fuerza de tensión? Sí, hay fuerza de tensión, que serían estas dos cuerdas, y vamos a dibujar estas fuerzas de tensión. Tenemos la primera, voy a dibujarlo acá. Tengo la primera fuerza de tensión y tengo la segunda fuerza de tensión. Me dice que esto forma un ángulo de forma un ángulo de 35 grados.
y el otro forma un ángulo de 60 grados. Bueno, entonces aquí esta es la clave. El cuerpo de diagrama libre. Es la clave para resolver, para sacar las tensiones. Y lo que me están preguntando es sacar cuánto vale la fuerza de la tensión. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Necesito que preste mucha atención aquí, porque aquí sí vamos a abarcar unos temas de ecuaciones, del método de igualación, de sustitución. Voy a hacer la diferencia. ¿Cuáles son las ecuaciones que tengo que utilizar? Permítame un rato. ¿Cuáles son las ecuaciones que yo tengo que utilizar indispensable para realizar o para resolver problemas con leyes de Newton? Siempre vamos a tener la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Tengo sumatoria de fuerza en X. ¿Por qué en X? Porque aquí sí voy a tener componentes en X. ¿Dónde los voy a encontrar? Resulta que estas tensiones van a generar triángulos rectángulos. Voy a colocar una línea imaginaria de color amarillo en donde podemos ver los triángulos rectángulos que van a formar estas tensiones. Porque estos están formando ángulos y por esa razón forman triángulos rectángulos. Entonces, media vez que forma triángulos rectángulos, vamos a tener una componente en X y vamos a tener una componente en Y. Eso quiere decir que yo voy a tener unos valores en X y yo voy a tener que utilizar la ecuación de sumatoria de fuerzas en X. Ahora la pregunta, ¿ese objeto está en movimiento o está en reposo? Cintia, ¿está en movimiento o está en reposo? Creo que está en reposo, señor. En reposo, ¿verdad? Porque no me están diciendo que tiene una velocidad o que realizó un movimiento para abajo, para arriba, no me están diciendo que hay un desplazamiento. Por lo tanto, está en reposo. Cuando está en reposo, entonces la sumatoria de las fuerzas van a equivaler a 0, porque no está en movimiento. Esa es la ecuación que vamos a utilizar, pero también vamos a utilizar otra ecuación de la sumatoria de fuerza en Y, es igual a 0, también, porque el objeto está en reposo. ¿Y por qué en Y? Porque tenemos componentes en Y. Vamos a entonces evaluar la primera ecuación. Yo sacaría la primera, la sumatoria de fuerza en X. O trabajemos primero la sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. Vamos a ver acá. Es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que hay en el eje Y? Tengo primero el peso. ¿Y el peso hacia dónde se dirige? Hacia abajo. Eso quiere decir que yo lo voy a colocar como negativo. En este caso, ya les había comentado que en cuestión de los signos, cuando los objetos no están en movimiento, vamos a considerar los signos del plano cartesiano. Positivo para arriba y negativo para abajo. Son los signos que vamos a manejar. Entonces, la primera fuerza que tengo es el peso. Voy a escribir el peso acá. ¿Y qué signo va a tener? Va a ser negativo. ¿Cuáles son las otras fuerzas que tengo? Bueno, resulta que aquí hay otra fuerza de la tensión. Vamos a nombrar acá tensión 1. Y aquí tengo la tensión 2.
Resulta entonces que yo estoy averiguando esta parte y esto ni está en el eje Y ni está en el eje X. Pero esto forma un triángulo rectángulo, por lo tanto yo tengo que descomponer esos ejes en Y y en X. Entonces voy a trabajar trigonometría en esta parte. Yo voy a jalar esta figura. Vamos a comenzar con el primer triángulo. Yo copié esto con la finalidad de que me pueda comprender, pero no es necesario que usted lo vuelva a dibujar. Como me están pidiendo la sumatoria de las fuerzas en Y, entonces yo tengo que hallar esta parte, la línea amarilla. Y como yo lo voy a hallar, yo lo voy a trabajar con funciones trigonométricas. Recuerde que esto que usted ve acá, la hipotenusa de este triángulo, es la tensión. Esa es la tensión. Y aquí tendríamos el ángulo. Entonces yo lo voy a tratar de generalizar estos conocimientos básicos. El ángulo es igual a 35. El ángulo es igual a 35 grados. Y tengo una hipotenusa que es igual a la tensión 1. No me están pidiendo, no me están dando cuánto vale, pero yo sé que es la hipotenusa. Entonces, para hallar esta parte, yo voy a los siguientes conceptos. Respecto al ángulo, este lado es mi lado opuesto. Y este que está acá es mi lado adyacente. Entonces, las funciones trigonométricas me dicen que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido hipotenusa. Y como yo estoy buscando la hipotenusa, el lado porque estoy buscando el lado opuesto, entonces yo voy a utilizar esta ecuación del seno. ¿Por qué no el coseno? Porque el coseno me va a dar, vamos a escribir acá, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido hipotenusa. Entonces voy a utilizar esta ecuación. ¿Y qué tengo que hallar en este caso? Yo tengo que hallar el lado opuesto, acá. Entonces tengo que despejar de esta ecuación para llegar al cateto opuesto. Entonces, despejado ya tengo el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual al seno el cateto opuesto es igual al seno del ángulo por la hipotenusa. ¿Y cuál es el valor de la hipotenusa? Ah, bueno, entonces la ecuación quedaría sustituyendo los datos que tengo ahí. El cateto opuesto, en este sería, vamos a tener que descomponer este triángulo. Si esta es la tensión 1, entonces esta es la tensión 1 en X. Y esta es la tensión 1 en Y. Entonces yo podría decir que el cateto opuesto es la tensión 1 en Y. Entonces la tensión 1 en Y, estos son subíndices. La tensión 1 en Y es igual, el seno del ángulo, yo tengo el valor del ángulo seno de 35 grados por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Sería la tensión 1. Aquí está la tensión 1.
Ah, bueno, entonces este sería el valor. Si queremos, vamos a sacar de una vez el resultado de esto. La tensión 1 en Y es igual. ¿Cuánto es el seno de 35 grados? 0.57. 0.57. Ajá. Bueno, 0.57 de la tensión 1. Aquí estaría entonces esta ecuación que va a designar a esta fuerza en Y. No sé si me entiende esa parte, Cintia. ¿O tiene alguna duda? No, señor. Ah, bueno, todo esto salió por las funciones trigonométricas, porque tengo que sacar la fuerza que está interactuando en y yo lo voy a llevar entonces a mi ecuación, como eso es lo que yo estaba buscando. Voy a ver esta parte. Eso es lo que yo estaba buscando. Todos los que están en Y, bueno, esto ya lo tengo. Ahora me hace falta el que está aquí. Pero voy a involucrarlo de una vez en la ecuación. Como ya tengo el peso ahí, ahora me hace falta copiar esta parte. Pero solo voy a tener que copiar esto, porque esto me quiere decir que la tensión en Y es igual a 0.57 de la tensión 1. Ahora, ¿va a ser positivo o negativo? Eso me va a decir en qué cuadrante está esa fuerza. En el primer cuadrante, el signo va a ser positivo porque está para arriba. No sé si me explico esa parte. Sí. Si está acá es porque está para arriba, ¿verdad? El signo es positivo. Entonces acá vamos a colocar el signo positivo más y yo voy a copiar el resultado de esa componente en Y, que sería 0.57 de la tensión 1. Ahí no me quedó bien la T ahí. De la tensión 1. ¿Qué me hace falta? Me hace falta otro valor que sería la descomposición de esta otra tensión. Entonces necesito que trabaje esa parte para que me pueda dar el valor, cuánto sale el componente en Y en esto. Tiene 4 minutos para trabajar esa parte, lo justo para trabajarlo y me da la respuesta.
Lo voy a trabajar aquí, Cintia. Ya mero nos van anular la videollamada porque ya mero va a terminar la clase. Lo voy a trabajar aquí. Para esto yo voy a tener que estudiar este triángulo que tengo acá. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? La descomposición en Y, esta parte amarilla. Espérame un ratito. Bueno, entonces vamos a sacar la descomposición de Y. Vamos a trabajar con lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación? Estamos buscando el cateto opuesto del ángulo de 60. Entonces yo voy a trabajar siempre con la ecuación del seno. Solo tengo que sustituir los valores y luego despejarlo. Pero en este caso, como ya lo tenemos despejado, el cateto opuesto es igual al seno del ángulo por la hipotenusa. Yo solo tendría que sustituir los valores. En este caso, solo tengo que sustituirlo en la ecuación. Que lo único que va a variar ahí es... Ay, no sé dónde se fue. Lo único que varía serían los datos. Aquí está. Yo sé que esta es la tensión 2 y esta sería la tensión 2 en X y lo de arriba sería la tensión 2 en Y. Entonces yo solo tengo que colocarlo en la ecuación que tengo. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ah, bueno, el cateto opuesto es la tensión 2 en Y, que es igual al seno. ¿Cuál es el ángulo? Ahorita no es de 35, ahora el ángulo es de 60 grados. Entonces 60 grados por la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa? En este caso es la tensión 2. Entonces voy a resolver lo siguiente. La tensión 2 en Y es igual. ¿Cuál es el valor del seno de 60 grados? 0.86. Ah, bueno, 0.86 de la tensión 2. Esta sería la fuerza del componente Y de la segunda tensión. Entonces, vamos a copiarlo en esta ecuación que tengo acá. Bueno, ¿cuál es? Ahorita vamos a tener que evaluar el signo. ¿Cuál es el signo? En este caso siempre va a ser positivo porque la tensión está en el segundo cuadrante, para arriba. Entonces va a ser positivo. Voy a colocar entonces más, aquí tengo el valor 0.86 de la tensión 2. Aquí está. Aquí está lo que nos quedó, solo que no se miraba bien ahí. Este es para la sumatoria de la fuerza en Y. Para la sumatoria de la fuerza en Y. Ahora, como ya se nos terminó el tiempo, la tarea para la siguiente semana sería que, como usted ya lo tiene copiado en su cuaderno, porque usted copió esa parte, pero necesito que lo haga en función de las fuerzas en X. Aquí está, de la sumatoria de fuerza en X igual a 0. Entonces necesito que descomponga
los componentes que están en X. O sea, usted trabaja con los triángulos en este caso y va a sacar la fuerza en X de la tensión 1 y la fuerza X de la tensión 2. No sé si está claro o hay alguna duda. No, señor. ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos, Cintia. Si voy a tratar bueno, como yo grabé la clase, entonces le voy a mandar el video para que usted pueda repasar otro poquito. Está bien. Gracias, señor. Bueno, feliz tarde. Gracias igualmente. Vayan. Pachi.